Qué bueno encontrarnos nuevamente. Un saludo para cada uno de ustedes. Y hoy llegamos al final de nuestra tercera semana de 50 días con el Espíritu Santo, día 21. Y queremos cerrar esto con un tema muy importante. Eh, Hoy llegué a la casa y encontré en la puerta de la casa una tarjeta. Y esa tarjeta hablaba, ¿sabe qué hablaba? Sobre política. Sobre un candidato o más bien una candidata a la Junta Administradora Local de la localidad a la que pertenezco, de Rafael Uribe Uribe. Y obviamente avalada por uno de los partidos más conocidos actualmente y con una foto al lado abrazada con uno de los líderes más conocidos del mundo de la política en este momento. Y también ese es uno de los líderes más influyentes. ¿Y por qué digo esto? ¿A qué voy con esto? Es que una consecuencia, que era el tema que estábamos tratando esta semana, de la enfermedad espiritual que agobia a las naciones, las familias y a las personas, es el gobierno defectuoso. El gobierno defectuoso. Y estamos y vamos a comenzar nuevamente tiempos electorales. Además de comenzar tiempos electorales nuevamente, también la cosa política, decía por alguien, se está moviendo fuerte y hay un proselitismo constantemente muy grande. Y el proselitismo se trata de generar división, de generar eh, que unos estén a un lado y otros estén al otro. Y también hablando a nivel de fe, a nivel de la iglesia, hoy yo puedo decir que la iglesia no tiene tinte ni partido político, porque el mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y Jesús apuntaba que el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios, era totalmente diferente. Pero ¿qué vemos en este tiempo? Gobiernos que van en contra, que se oponen a que el ser humano sea dignificado, hacen leyes para que el ser humano sea eh, destruido porque fabrican armas para destruir masivamente al ser humano. Hay ambición, corrupción económica y definitivamente, como dije algún día, todos los políticos mienten. Todos los políticos mienten. Entonces no hay razón alguna para poder pelear unos con otros. No hay razón alguna para volverme enemigo de mi vecino, de mi familiar por una causa política. ¿Sabe por qué? Porque precisamente eso es lo que quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer, hacerle saber de una manera muy diplomática que la persona que está a su lado y que no piensa como usted y que no siente como usted y que tiene una cosmovisión diferente a la suya es su enemigo. Y ahí empiezan a generar un choque que empieza a dañar y a destruir. Jesús dijo que el que quisiera ver el reino de Dios tendría que nacer de nuevo. El que quisiera ver cómo Dios gobierna su vida tendría que nacer de nuevo. Jesús dijo, mi reino no es ni comida ni bebida, mi reino es justicia, paz y gozo. Y al único que debemos adorar, al único que podemos llamar Señor, es a Cristo Jesús. En tiempos del Imperio Romano, la razón por la que perseguían, una de las razones por las que perseguían a los cristianos, era porque no querían reconocer como Señor, como amo, como superior al César o al emperador. Porque los cristianos firmes decían, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor y el gobierno perfecto es el que Dios hace en nuestro corazón.
El gobierno perfecto es el que Dios genera en nuestra mente. El gobierno perfecto es el que hace que las personas, las familias, caminen en justicia, caminen en integridad, empiecen a amarse unos a los otros y generen una fortaleza de justicia, de paz y de gozo en cada una de sus comunidades, en cada una de sus familias. Entonces, la Biblia también dice que debemos, en 1 Timoteo 2:2, debemos levantar rogativas, oraciones, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Se nos manda a orar por nuestros gobernadores. Y esto es un poco complicado porque se trata de orar así esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Orar porque Dios manifieste su reino. Orar porque la justicia de Dios se mueva. Orar porque la mano poderosa de Dios nos ayude a vivir quieta y reposadamente. Y también para que al orar no se levanten leyes y no se levante oposición para seguir predicando el Evangelio, para seguir predicando el reino de Dios. Y quiero terminar con este versículo que dice en Proverbios capítulo 29, versículo 2, y me gustó mucho esta versión de la nueva versión, y esta manera que dice nueva versión de las Américas, dice, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Me gusta esta versión porque la Reina Valera dice cuando el justo gobierna. No, aquí dice cuando los justos aumentan. Y es necesario que se levante un pueblo justo, un pueblo recto, un pueblo que no coquetee con la corrupción, un pueblo que quiera hacer lo recto y lo correcto delante de Dios para beneficiar y bendecir a su prójimo. Porque definitivamente cuando los impíos gobiernan y cuando aquellos que no tienen temor de Dios y se alejan de los principios del reino de Dios, del caminar de Jesús, entonces siempre van a pensar de una manera egoísta y en ellos mismos. Dios nos manda a que ante estos gobiernos defectuosos resistamos, oremos y mostremos un carácter justo, un carácter que no se vende ante la corrupción y podamos ser luz en medio de tantas tinieblas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú eres el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el dueño y rey de nuestra vida. Tú, Señor Dios, y nuestra vida te pertenece a ti. Tú eres el que gobierna. Haznos nacer de nuevo. Gobierna la vida, las familias. Gobierna esta nación, Señor. Haz que los justos aumenten y que los injustos, Señor, puedan transformarse a la justicia tuya, Señor Jesucristo, a tu caminar. Dios Todopoderoso impide que se levanten leyes en contra de la predicación del Evangelio. Y si se levantan, danos del poder de tu Espíritu para seguir adelante y una vez más proclamar que Cristo es el Señor, no es el gobierno de turno, no es el gobernante de turno, no es el gobernante que nos va a salvar, no es una Cámara de Representantes, no es el Senado, eres tú, Señor. Por eso hoy rogamos para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que los justos aumenten y no gobierne el impío, sino más bien gobierne una persona justa, Señor. Levanta justos que gobiernen, levanta ministros justos, Señor, y así poco a poco poder ser luz y disipar las tinieblas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que la iglesia pertenece al reino de Dios y no a otro reino. No es partidiza, sino más bien camina a los pasos de Jesús. En el nombre del Señor oramos. Amén y amén. Gracias, Dios le bendiga. Mañana iniciamos una nueva semana, nuestra cuarta semana de 50 días con el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Chao, chao.